Saluditos una vez más, estamos nuevamente trabajando en la guía de lengua para primer año de bachillerato. Estamos trabajando la semana 12 del presente año lectivo. Se nos plantean las actividades iniciando con la primera, que es de anticipación para conocimientos previos. Y tenemos que la actividad se nos muestra para realizarse entre pares. Se le pide a usted que lea el siguiente texto en voz alta. El texto es el segundo cantar de la obra El Cantar del Mío Cid. Primero vamos a contextualizar. Mío Cid significa mi señor. Y la historia en general trata de un hombre llamado Rodrigo, que es un caballero de aquellos de la Edad Media, que peleaba muchas batallas, pero en determinado momento es acusado por su rey de deslealtad, de traición, y es echado del reino. Sus hijas son casadas con malos hombres que las humillan. Su esposa es humillada. Su esposa se llama Elvira, sus hijas Jimena y Sol. Y él sale del reino con el único propósito de recuperar su honor, de pelear batallas, de conquistar tierras y devolver aquello que se le acusa de haber robado al rey. Cuando él sale, obviamente por ser un caballero de muy alta calidad, de muy bueno, muy exitoso, muy eficiente, cada batalla a la que enfrenta es ganada y comienza a ganar tesoros para su rey. Al final logra que todas sus deudas, sus traiciones, las supuestas ofensas que se le habían atribuido sean perdonadas y regresa al reino. Sus hijas son casadas ahora sí con hombres que las aprecian y la vida de él cambia. Bueno, eso es a grandes rasgos la obra, pero en este segmento, en este fragmento, en este cantar, nos presenta un momento específico. Ese momento específico en que Rodrigo, el mío Cid, después de ganar muchas batallas, deja Zaragoza y se pone de nuevo en camino hacia otros lugares, planteando por acá que el sol sale por el oriente y esa es precisamente la dirección que seguirá el mío Cid. Conquista otros lugares como Jérica, Honda, Amenar y otros. Se sitúa de repente en Modiebro, pero ahí es asediado por los moros, quienes quieren enfrentarle, y el Cid, en lugar de amedrentarse por la cantidad de personas que quieren enfrentarlo, se maravilla del número que lo asedian. Es así que eleva una bendición a Dios, da gracias a Dios por mantenerlo hasta ese momento con bien, y se resigna a que hay que enfrentar al enemigo, tal y como viene. Y de alguna manera les da la razón, expresando que ellos están comiendo y se están beneficiando de sus tierras y es natural que el enemigo quiera vengarse. Dicho esto, vamos a revisar la actividad que se le plantea con este texto. Se le dice que responda lo siguiente. En el literal A se le pregunta en qué momento el Cid llama a las tropas que dejó en las ciudades conquistadas. El Cid decide llamar a todas sus tropas cuando observa el asedio de los moros de Valencia, quienes a pesar de su temor decidieron enfrentarle, marchando toda la noche para llegar a la ciudad de Modiebro, y al amanecer comenzaron el asedio contra él. En el literal B se le pide que explique el significado de la frase "su espada parece invencible". Esta expresión da a conocer que todas las batallas que ha enfrentado el Cid hasta ese momento han sido todas ganadas y pareciera que nadie hasta ese punto pudiera vencerle. Se le pide que al haber contestado estas preguntas comparta sus respuestas con su clase. Se nos presenta una pequeña información por acá referente a que en la Edad Media casi todas las tierras de la península ibérica fueron conquistadas y ocupadas en nombre de la fe cristiana. Esto motivaba a las personas a creer que todo lo bueno o lo malo que les pudiera acontecer se debía a la voluntad de Dios. En la actividad 2 se le plantea como una actividad en pares, es decir, la va a realizar en pareja con un compañero, y lo primero que debe hacer es leer la información que se le presenta. En este caso, las estrategias de comprensión oral están compuestas primero por el reconocimiento. Vamos a reconocer los sonidos, las palabras y las oraciones. La seleccionar, va a seleccionar el significado de los elementos útiles para la comprensión. Debe interpretar el significado de los elementos seleccionados, anticipar el sentido y significado de lo que oye e inferir el significado de lo que no aparece explícito. Al apoyarse en el lenguaje verbal y no verbal,
como también en el lenguaje corporal y en el contexto del hablante. Esto lo logrará al apoyarse en el lenguaje corporal, en el lenguaje verbal y en el contexto del hablante. Finalmente, debe tratar de realizar la retención a corto y largo plazo de todo el contenido importante sobre lo que escuchó. Luego se le presentan algunas actitudes que debe manifestar un buen oyente. Un buen oyente debería establecer contacto visual con la persona que se está comunicando. Esto aporta constancia y le da a conocer a la otra persona que usted está mostrando interés acerca de lo que esa persona le está dando a conocer. Escuchar. La escucha activa es vital para no perder el hilo de la temática, para analizar e interpretar el mensaje y para evitar repeticiones de otros aportes. Esperar el turno de participación. De esta manera no se cortan las ideas ni se pierde el aporte para la participación. Respetar. Es importante el respeto hacia las opiniones o aportes de las demás personas, aunque no estemos de acuerdo. Finalmente, se le pide que converse con toda la clase acerca de la temática anterior y plantee algunas estrategias que se pueden poner en práctica para la comprensión oral. En la actividad 3 se le plantea como una actividad en equipo. Se le pide que lea en voz alta la siguiente muestra literaria. De igual forma, usted en casa o en la escuela, en el complejo o en la institución en la que estudia, puede hacer la lectura completa del fragmento del segundo cantar de la obra del Cantar del Mío Cid que se le presenta. Nosotros la vamos a analizar a grandes rasgos. Si recuerdan, en el fragmento anterior se planteaba que el Mío Cid estaba siendo asediado por los moros de Valencia, quienes habían viajado mucho tiempo, una distancia muy larga para poderle asediar, y él los había enfrentado. Sucede que después de eso pasan 3 días y la batalla no va ni para un lado ni para el otro. El Cid todavía no ha ganado, por lo que se comienza de alguna manera a desesperar y llama a sus tropas para establecer una estrategia. Esta estrategia es apoyada por Álvar Fáñez, quien le plantea al Cid que él solo necesita 100 hombres que necesita que el Cid se los conceda para poder llegar por la retaguardia del ejército enemigo, y que mientras él llega por la retaguardia del ejército enemigo, el Cid los enfrente de frente. Es así que el Cid aprueba el plan de Minaya de Álvar Fáñez y enfrentan de esta manera a los moros. El fragmento cierra con la exclamación del Cid alabando a Dios por todo lo que esperan ganar. Respecto de la lectura anterior, que usted podrá hacerla con más calma en casa o en su institución, se le plantean las siguientes preguntas. Se le pide resolver, primero, ¿cuál es la idea principal del texto? La idea principal del texto está enfocada en la organización del ejército del Mío Cid para enfrentar a los enemigos, específicamente los moros de Valencia. En el literal B se le cuestiona acerca de a partir de qué se desarrollan las acciones del Mío Cid y sus caballeros. El Mío Cid y sus caballeros se han visto enfrentados al ejército de Valencia. Han pasado 3 días, como ya mencionábamos anteriormente, y no han logrado liberarse del acecho del enemigo, por lo cual el Mío Cid toma la decisión de reunir a sus hombres y así planifican una estrategia de ataque. Estrategia que consiste en que Álvar Fáñez, también llamado Minaya, tomará 100 hombres que atacarán por la retaguardia, mientras el Mío Cid ataca al ejército de moros por el frente. De esta manera, el Cid pretende derrotar a sus enemigos. En el literal C, ¿de qué manera se evidencia la valentía en el texto? La valentía se evidencia en que el Cid y sus caballeros, pese a encontrarse en desventaja por estar en tierras extrañas, por estar acorralados prácticamente, no se dan por vencidos, sino que enfrentan al enemigo que les está acechando en dicho momento. Se le pide que al haber contestado las preguntas anteriores socialice con la clase y practique algunas estrategias de comprensión oral en su cuaderno. Seguimos con la literatura de la Edad Media. Antes de continuar con la actividad 4, compartirles que la Edad Media fue una época de oscurantismo, dado que en esta época se le daba relevancia, como ya mencionábamos anteriormente, a Dios, la Iglesia
y la Biblia por encima de todo. La religión dominaba todo y al que no estaba de acuerdo con la religión se le consideraba pagano, se le consideraba traidor. Es así que la iglesia, para poder mantener controladas a las masas, realizaba ciertas estrategias. Por ejemplo, destruían todo aquel conocimiento que pudiera contradecir las creencias cristianas y también se encargaban de ajusticiar a las personas que iban en contra de la religión porque no obedecían, porque manifestaban sus pensamientos en contra de lo que estaba sucediendo, en fin. Seguimos con la actividad 4. La actividad 4 se plantea como una actividad apoyada con el docente. Se le pide leer la siguiente información. Se le da a conocer que durante la Edad Media se desarrollaron expresiones literarias que buscaban educar e instruir a la sociedad. Entre estas expresiones tenemos la literatura épica, dentro de la cual encontramos obras como El Cantar del Roldán, es una epopeya francesa del siglo XII, El Cantar de los Nibelungos, una epopeya alemana, El Cantar del Mío Cid, una epopeya española. Asimismo tenemos también El Máster de Juglaría, Los Romanceros y las Jarchas. También nació en este tiempo la literatura mística o religiosa que buscaba infundir buenos principios y temor de Dios a las personas. Dentro de esta tenemos las obras Las Moradas o Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús, Al salir de la cárcel de Fray Luis de León. También en este tiempo tenemos la comedia humorística o el teatro, dentro de la cual encontramos obras como La Celestina de Fernando de Rojas, La Divina Comedia de Dante Alighieri, y además surgieron aventuras románticas que dieron origen a obras como El Libro del Buen Amor de Arcipreste de Hieta. Continuamos con las características de la literatura de la Edad Media. Generalmente las obras en este tiempo son de carácter anónimo. El autor no reclamaba el reconocimiento de la obra, ya que se consideraba que la obra pertenecía a la sociedad. Los textos generalmente eran difundidos de forma oral, ya que la gran parte de la población no sabía leer. Recordemos que el conocimiento estaba privado, limitado en estos momentos de la historia. Gran parte de esta literatura es escrita en verso. Se creía que una obra no podía ser literaria si no estaba escrita en verso. Se hace una imitación del entorno, se recopilan sucesos tradicionales populares de la sociedad, se busca implementar el didactismo o la intención educadora, se busca educar al lector a través de las obras. Conocidas todas las características, se le pide que escriba un comentario sobre las características de la literatura épica que se evidencian en las muestras anteriores del Cantar del Mío Cid. Es decir, usted va a identificar las características planteadas en el Cantar del Mío Cid. Para el Cantar del Mío Cid, primero que nada, cumple con ser una obra de carácter anónimo. Existe de la obra una versión en verso y hay también una versión en prosa. Se refleja en la obra la religiosidad de la época. Además, se trata de transmitir valores como la justicia, la perseverancia, el compañerismo, y se plantea en general un ambiente bélico de batallas y héroes. Hemos cumplido con la asignación correspondiente a esta actividad. Pasamos a la actividad 5. En la actividad 5 se le muestra esta actividad como una actividad en equipo. Se le pide que lea en voz alta la siguiente muestra literaria. Es un poema que se titula Alora la bien cercada. El poema nos da a conocer lo siguiente. Alora la bien cercada, tú que has en par del río, cercóte el adelantado, una mañana en domingo, de peones y hombres de armas, el campo bien guarnecido, con la artillería hecho te habían un portillo. Viérades moros y moras, subir huyendo al castillo, las moras llevan la ropa, los moros harina y trigo, y las moras de 15 años llevan el oro fino, y los moriscos pequeños llevan la pasa y el higo. Por encima del adarve, su perdón llevan teñido. Allá detrás de una almena, quedado se había un morisco con una ballesta armada, y en ella puesto un cuadrillo, en altas voces diciendo, que al real le han oído. Tregua, tregua adelantado, por tuyo se da el castillo. Alza la visera arriba, por ver el que tal le dijo. Asestárale a la frente, salídole ha al colodrío. Sacóle Pablo de rienda, y de mano de Jacobío, estos dos que había criado en su casa desde chicos. Lleváronle a los maestros, por ver si sería guarido. A las primeras palabras, el testamento dijo,
que a Dios se le encomendaba y el alma se le ha salido. Este poema es de carácter anónimo y en base a este poema se le pide resolver las siguientes preguntas. Se le pide resolver y socializar con su clase las siguientes cuestiones. Primero, debe investigar el significado de las palabras resaltadas en negrita. Las palabras resaltadas en negrita las encontramos por acá: adarve, almena y colodrillo. Adarve es un camino situado en la parte alta de una muralla. Almena se le llamaba a los bloques o prismas de piedra que junto a otros remataban la parte superior de una muralla y funcionaban como un parapeto defensivo. Entre cada uno quedaba un espacio que servía para disparar. En cuanto a colodrillo, se designa así a la parte posterior o inferior de la cabeza. En el literal B se le pregunta cuál es la importancia histórica del texto anterior. Con este tipo de textos se construyen hechos que de otra manera no podrían documentarse. Esa es la importancia histórica del texto anterior. En el literal C le piden que identifique las características de la literatura épica presentes en el texto. Primero, el texto es de carácter anónimo, no se presenta identificación del autor. Además, está escrito en verso, tiene un ritmo y una musicalidad. Hay una imitación del entorno, el poema describe a la ciudad para dar una idea del entorno físico y también se describe el acontecimiento de la muerte adelantada. Hemos concluido con la actividad 5, pasamos a la actividad 6. En la actividad 6 se le pide que lea la información acerca de los romances. Los romances, se dice que los romances son composiciones poéticas de carácter oral y de origen popular. Estas surgieron ahí por el siglo XV, son poemas de extensión variable, pero que por lo general están escritos en verso de 8 sílabas y con rimas asonantes entre los versos pares. Son poemas de tipo narrativo, es decir, narran o cuentan sucesos. Luego de la información acerca de los romances, se le presenta un poema, un romance, para analizarse y se titula Romance de los Infantes de Lara. No lo vamos a leer, usted puede leerlo mejor en casa o en la institución donde usted toma clases, pero vamos a conocer de qué trata. En el poema se da a conocer un hecho en el cual don Rodrigo de Lara está esperando, ha salido de casa, toma una siesta, está bajo un haya y está esperando a Mudarrío. De hecho, se menciona en el texto que lo maldice, expresa que desearía tenerlo en sus manos para darle muerte. De repente aparece un hombre ante él, este hombre le saluda cortésmente, se presenta ante él sin decirle quién es, sin informarle acerca de su identidad. Pese a que el caballero no se presenta, don Rodrigo Lara sí se presenta ante él, diciéndole que es Rodrigo Lara, cuñado de don Gonzalo de Bustos, hermano de doña Sancha y que tuvo por sobrinos a los infantes de Salas. Seguido de esto, el caballero sí se presenta, le revela que es Mudarrío y que tiene una cuenta que cobrarle. Le hace saber que él es hijo de la renegada, que es hijo además de don Gonzalo de Bustos, el padre de los infantes de Salas, e hijastro de doña Sancha. Y le menciona que los infantes de Salas son prácticamente sus hermanos y que él está ahí para vengarse de don Rodrigo, dado que éste los vendió en el Val de Arabiana. Seguido de que le plantea esto, don Rodrigo le dice a Mudarrío que lo espere, que va a ir por sus armas, pero él le manifiesta que así como él no esperó a los infantes de Salas, él tampoco lo va a esperar y que en ese momento va a morir por traidor. De eso trata el romance. Y de este romance le realizan algunas preguntas, las cuales usted debe responder en el cuaderno según indicación. En el literal A le cuestionan por qué don Gonzalo se quiere vengar de don Rodrigo de Lara. Como ya mencionaba cuando daba a conocer de qué trata el texto, don Gonzalo se quiere vengar de don Rodrigo, dado que lo acusa de haber vendido en el Val de Arabiana a sus hermanos, los infantes de Salas. En el literal B le piden explicar cómo se evidencia en el texto anterior la característica imitación del entorno. En el texto esa característica se refleja, dado que se plantea un ambiente en el cual la defensa del honor es muy importante,
Se plantea un ambiente de caballeros y señores, un ambiente propio de la Edad Media. Además, el lenguaje utilizado es muy acorde a dicho periodo histórico. Por acá se nos plantean algunas definiciones de significados importantes dentro del romance. Infante, definido como un hijo de rey que no es heredero directo del trono. Y tenemos al nado, definido como hijastro. Para finalizar la guía se le pide realizar en casa la siguiente actividad. Debe investigar qué es la literatura mística y cuáles son sus características. Hemos finalizado así la guía, que sería la guía de la semana 12 correspondiente al presente año lectivo. Muchas bendiciones para todos. Porfa, si no se ha suscrito al canal, porfa, suscríbase.